San Cayetano es el patrón del pan y del trabajo. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando. El Papa Francisco está con los pobres. Yo decía, si yo no voy a vivir con los humildes, si no voy a vivir en un barrio, si no tengo una opción de ese tipo, no voy a aprender. ¿Cómo les va? Hoy tenemos un programa muy interesante, muy atractivo. Vamos a hablar de los misioneros de Francisco. A lo largo del año hemos hablado varias veces de este instrumento, de esta organización, ligada al Papa Francisco, ligada a los barrios, ligada a la solidaridad, al bien común, a la entrega. Y para charlar de los misioneros de Francisco, ¿qué mejor que charlar con el gringo Castro, Esteban Castro? ¿Qué haces, gringo? Bien, acá andamos. El gringo es para mí, uno de los compañeros más valiosos que he conocido en la política, humilde, generoso, capaz, serio, responsable, solidario, consecuente entre lo que dice y lo que hace, que no es común. Y además, secretario general de la CETEP. La CETEP es una organización que seguramente ahora el gringo nos va a explicar con más propiedad y más precisión de qué se trata. Integra el movimiento Evita, vive en Moreno, en Cuartel Quinto, y además tiene tiempo de ser misionero de Francisco. ¿Cuándo empezaste a militar? ¿Por qué? ¿En qué edad? ¿En dónde? El proceso de la dictadura, que yo era muy pibe, termina la dictadura cuando yo tenía 17 años. Y aparece una cantidad de temas para discutir, y a mí lo que más me choca en la sociedad es la aparición de los pibes que vivían en la calle, que la dictadura los había escondido, ¿no? En orfanatos, en lugares. Eso fue lo que me empezó a motivar. ¿Dónde vivías vos? Yo vivía en Merlo, en la localidad de Merlo. Yo, digamos, siempre fui un tipo de laburo, pero tuve una vida, digamos, de pibe, una vida, papá, mamá, una vida digna, y me impresionaba esa situación de los pibes. Así que eso fue lo que empezó como a chocarme. Y ¿recordás cuál fue el hecho, la situación que te generó ese choque, esa...? No, es decir... Porque veníamos de una noche de oscuridad, no veíamos nada, y de golpe, la democracia. La democracia que empezó a mostrar todo lo que gran parte de lo que por supuesto que yo ya tenía una posición, me consideraba peronista, tenía una posición, imagínate, toda la historia de mis viejos, de mis abuelos, de cómo habían vivido su infancia, digamos, que venían de pasarla muy mal y de repente, durante el peronismo, mejoraron su vida. Pero eso fue, la aparición de los pibes en la calle fue brutal, porque aparecían los pibes, la familia, digamos, claramente lo que la dictadura había tratado de esconder, aparte de las atrocidades que había hecho, había logrado eso. Así que mi acercamiento fue en lo social. Fuimos con algunos compañeros a trabajar a lugares donde vivían pibes que habían rescatado de la calle. El hogar del Padre Elvio fue uno de los lugares. ¿Dónde estaba el lugar del En Paso del Padre? Rey, en Moreno. ¿Vos trabajabas ya? Sí, yo trabajé en un taller metalúrgico, que, o sea, era lo que se define ahora como una pyme, pero mucho más precario. Mi viejo era un fabricante de muebles de oficina, y yo desde los 7 años iba a la fábrica. Pero era una fábrica alquilada, era casi una forma cooperativa de producción. Y bueno, trabajé con mi viejo hasta los 20 años, me parece, o algo así, salvo la etapa de la colimba. Y después, en el 89, nos fundimos. Y después conseguí laburo, después de un tiempo, fui 4 o 5 años vendedor ambulante. ¿Qué vendías? No, vendí desde huevo y leche hasta alfajores. Vendí timbreando y voceando también, gritando. ¿En la calle? En la calle, si me dejaban subir a los colectivos. En el tren era más difícil, te tenía que pelear mucho para vender en el tren.
Cuando vos salís a vender a la calle, alfajores, Sí. huevos, sin querer eras un trabajador informal. Sí, Formabas parte de aquella economía popular que seguramente empezó a tomar forma durante la dictadura y, Sí, sí, sí. y luego ya empezó a crecer y es lo que hoy conocemos, Sí, sí. lo que hoy nos chocamos y a veces ni siquiera podemos registrar. Y simultáneamente vos hablaste de peronismo y hablaste de espiritualidad. sí. Y Misionero Francisco tiene que ver mucho con lo espiritual, tiene que ver mucho con esta espiritualidad criolla, popular, de reencontrarnos con Dios. ¿Qué significa con esa historia que vos contaste y que uno se puede imaginar, aunque saltemos años, Sí. por dónde has transitado, ser un misionero de Francisco? Y mira, a mí me permitió recuperar lo que en algún momento se cortó, con este corte que se dio en relación a lo que sentíamos como peronistas. Me permitió recuperar la idea de la fe popular, que es la religiosidad que va, así como los trabajadores de la economía popular desarrollamos nuestra propia estrategia en relación al trabajo, en lo espiritual también hay una estrategia del pueblo, digamos. Cuando aparece Francisco en escena, que para mí ya había aparecido con Chávez, ¿no? El comandante Chávez, tan vapuleado por determinados sectores, por lo general, que no tienen una fuerte vinculación con el pueblo. Él expresaba eso. Cuando se enferma Chávez de cáncer y el pueblo empieza a pedir que recemos, yo todavía tenía grandes dudas sobre la existencia de Dios, empecé a rezar por Chávez. No me preguntes cómo, pero yo le pedí un par de formas de cómo hacer la oración. Y después, cuando entra en escena Francisco, yo ya había leído algo del documento de Aparecida y ya venía viendo un lineamiento que tenía mucho que ver con lo que yo pensaba. Ahí dije, bueno, yo a partir de acá, tuve la posibilidad de ir al Vaticano cuando fue el primer encuentro de movimientos populares con Francisco, que fue, la verdad que fue una cosa maravillosa, el planteo que hizo en su discurso, digamos, como el reconocimiento que hace de los trabajadores que van quedando afuera. ¿Qué es la CETEP? Nosotros decimos que es una organización gremial, ¿no? Que es un sindicato de los trabajadores más humildes, ¿no? Los trabajadores que se quedaron sin trabajo y construyeron alternativas laborales, digamos, por cuenta propia. Pero además está muy relacionado con el proyecto político de Jesús. Porque trabajamos con todo lo que queda afuera. Porque hay gente que queda afuera no solo del trabajo, queda fuera en todo sentido, en todo tipo de derechos, pierde todo tipo de derechos. Los compañeros de la diversidad, los compañeros lógicamente expulsados del trabajo, los compañeros que vienen de otros países, es el proyecto político de Jesús, que todos estén adentro, digamos, que todos estén adentro. Y, por ejemplo, Misionero fue determinante en la decisión del 7 de agosto del 2016. No éramos más que 10 compañeros, planteando, bueno, ¿qué hacemos para el 7 de agosto? Si vamos a San Cayetano a pedirle al santo, si acompañamos la movilización del pueblo que va a agradecer trabajo o a pedir trabajo. Y ahí, digamos, salió, uno dice naturalmente, pero no sé si hay algo que salga naturalmente. En ese momento, creo que fue Emilio, que plantea, pero ¿y por qué no pegamos la vuelta? Vamos a San Cayetano, pegamos la vuelta y nos movilizamos a Plaza de Mayo. Yo lo primero que pienso es, bueno, vamos a hacer, no sé, 5.000 compañeros movilizados y compañeras. Un domingo, digamos, muy difícil. Y bueno, no me digas cómo, pero fue un hecho, para nosotros un hecho, es un antes y un después, digamos. Habíamos presentado la ley de emergencia social antes del 7 de agosto y creo que habían venido a la presentación en el Congreso
no sé si 10 diputados y un senador, una cosa así. Después del 7 de agosto, en el Salón Azul, recibimiento, había, no sé, 20 senadores, 40 diputados. Tanto el 7 de agosto del 2016 como este 7 de agosto, se tuvieron que comer que estuviéramos nosotros en la calle y es algo difícil para ellos de soportar, ¿no? San Cayetano es el patrón del pan y del trabajo. En los sectores populares y en los sectores de la clase trabajadora tiene una enorme significación, teniendo en cuenta no solamente las penurias que tenemos hoy, sino lo que ha trascendido a lo largo de la historia, porque siempre ha sido una parroquia que ha abrazado a los que más necesitaban. Estamos en una situación en la que los pibes no pueden comer las 4 comidas diarias. Nos están estallando la cantidad de pedidos que hay en todos los barrios humildes del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, en este caso. Para mí San Cayetano era algo que era para ir a agradecer, no para ir a pedir. Y yo creo que hoy pongo las manos en el fuego y no me quemo, y el 100% están para pedir hoy. No están, porque yo no creo que hoy nadie tenga que agradecer nada. Nosotros somos todos laburantes, que la peleamos en la calle y la verdad se nos hace re difícil llegar a fin de mes y todos estamos acá por la misma causa, que sea parejo para todos, no para un sector y para el otro no. Y bueno, y sabemos que la única manera de hacernos escuchar es esta, saliendo a la calle a pelearla y hacernos visibles. No podemos construir una sociedad en donde el 50%, más del 50% de los pibes sean pobres. Eso no es digno, eso no es la Argentina que queremos y estamos luchando para cambiar esa situación. En la marcha del año pasado, en esta unión de fe y de lucha, se hizo el pedido por la ley de emergencia social y eso se obtuvo. Los trabajadores de la economía popular tienen su complemento salarial que apoya el trabajo que realizan cada día. Eso se tiene que profundizar, se tiene que extender para que todos los trabajadores de todo el país, de Salta hasta Ushuaia, de las diferentes ramas, puedan tener su complemento, su obra social. Hay una teología que está basada en pedirle a Dios las cosas, digamos, pedirle cosas, ¿no? Que no está mal, pero no puede estar, ese no puede ser el eje. No, hay que agradecer la vida, hay que agradecer el compartir con los demás, hay que pedir para tener salud, para poder seguir peleando por los demás, ¿no? Y eso es la religiosidad popular, ¿no? O sea, no está mal que vayas a Gauchito Gil, obviamente, a agradecerle alguna cuestión material, ¿no? Que obtuviste, pero yo creo que la religiosidad popular, te digo una expresión clara, te quedás un ratito en San Cayetano y pasan los compañeros y las compañeras que van al laburo, que van o vienen del laburo, que pasan por ahí, van, le dan un beso a San Cayetano y siguen de largo. Esa es una de las expresiones más claras de religiosidad popular. No hay mucho que explicar. Gringo, cuando uno dice misionero de Francisco, nosotros ya hicimos varios programas, hemos mostrado actividades, la verdad, hermosas, pero ¿por qué no haces una enumeración de las actividades, acciones que se desarrollan en todos los barrios para que nuestra audiencia pueda compartir con nosotros y aprender qué son los misioneros de Francisco? Mira, además de la construcción de capilla, que es central, digamos, para los misioneros, la capilla se usa como lugar de oración y también se dan distintos tipos de talleres, se trabaja el tema fundamentalmente el tema de la prevención de adicciones, que es una lucha muy dura que hay que dar en los territorios. Se trabaja sobre el eje del deporte, bueno,
tenemos experiencias de compañeros que hacen boxeo, distintas artes marciales, se hace apoyo escolar, se le da la merienda a los pibes. Se trabaja en la organización barrial a partir de lo que denominamos como religiosidad popular, que es la fe que tiene el pueblo, que es el amor al prójimo y que termina siendo, o no sé si termina siendo, o empieza siendo los primeros pasos que dan, sobre todo los pibes más jóvenes, que sienten esa necesidad de ayudar a los demás. Así que la capilla, además de ir a orar, funciona como un ámbito donde se reúnen los vecinos a charlar la problemática del barrio, que puede ser desde un desagüe, una necesidad de deporte, una cuestión cultural. Las necesidades del barrio se van cubriendo, lo que se genera organización, pero a partir de la fe. Hoy nos estamos juntando en el barrio para relanzar otra vez una capilla que fundamos con los misioneros de Francisco en el movimiento Evita hace 3 años. Acá en la capilla hoy en día se está haciendo comedor, vienen a dar clases de apoyo escolar, viene una profesora de boxeo. Creo que la religión de parte de la capilla es esa, estar durante todo el año, las 24 horas, brindando a la comunidad una contención, como es la palabra de Dios, y unirnos. Yo creo que Francisco ayudó mucho a que muchos volviéramos a la fe. ¿Qué significa misionar? Yo tuve algunas experiencias de ir con la Virgen entrando a la casa de la gente a rezar juntos, que es una experiencia, te la recomiendo, es una experiencia conmovedora porque todo el mundo te abre la puerta, digamos, todo aquel que es católico, ¿no? Pero en general nadie te trata mal, digamos. Y después, por la falta de tiempo, digamos, de andar de un lado a otro, tengo una imagen de la Virgen en el auto y ando con otros compañeros, muchas veces somos 2 o 3 en el auto. Cuando tenemos un tiempo, entre alguna reunión y reunión, nos acercamos a alguna estación donde circula mucha gente, ponemos la Virgen y el que va o viene del trabajo pasa, saluda, incluso le decimos al que quiera escribir, dejar alguna carta, se la llevamos a Luján, pues yo vivo en Moreno, bastante cerca de Luján, y yo veo ahí ¿viste? Hay que mirar el rostro de la gente, es una paz. Yo creo que hay como un antes y un después de saludarla. Eso lo puedo percibir ahora, ¿no? Y otros, por ahí me pueden decir que estoy loco, pero la gente va con un cariño a saludarla y seguir el viaje de otra forma, que es muy sanador, digamos. Y lo hago lo más asiduamente que puedo, ¿no? No es que todos los días lo puedo hacer, pero lo hago y es muy bueno, digamos, tanto para el que pasa y la saluda, y después la devoción por la Virgen, porque hice varias caminatas a Luján, nunca llegué desde Liniers, porque ahí ya es mucho más difícil, pero hicimos varias caminatas como misionero, y también es un espacio, ¿viste? Caminar con los compañeros es una maravilla para mí. Son hechos que yo soy de la idea de que no hay que explicarlos mucho. Hay que decir lo que uno hace y el otro entiende, ¿viste? No hay que dar mucha explicación. Esto no es una aplicación científica, no es... Es eso es lo que te conmueve. Hubo elecciones hace pocos días. Sí. En un gobierno que a los sectores populares, a la barriada, le ha dado
en sus medidas, más que malas noticias, acciones negativas contra su salario, contra su trabajo, contra su precaria dignidad. Sin embargo, obtuvo electoralmente un resultado que a algunos lo ha sorprendido, incluso crece en la barrera popular. Como militante, que allá por los 80, postdictadura, te acercaste porque empezaste a ver lo que la dictadura ocultaba, los pibes de la calle. Sí. ¿Cómo visualizás esta pelea que pareciera que nunca termina, que cada vez es más grande? Te diría que el poder es cada vez más sofisticado, digamos, para mentir, ¿no? para engañar. Tiene cada vez más capacidad. Eso está muy vinculado a llevarte y hacerte creer que lo importante son los bienes materiales. Ahí también de mi parte había una contradicción con un gobierno anterior, un gobierno que yo, por supuesto, apoyé desde que empezó Néstor hasta que terminó Cristina, que había que dar una vuelta de tuerca en relación a que no es el consumo material estrictamente lo que te hace feliz. Vos podés mejorar tu vida material, pero hay que ser parte de un debate político, hay que ser parte de un proyecto político y eso tiene que llegar a mucha gente, digamos, en ese debate. No hay mejores y peores, todos desarrollamos una cantidad de cualidades y tenemos una cantidad de cualidades y desarrollamos una cantidad de cualidades que colectivamente somos invencibles. Y hay que convencerse de que la solución está en nosotros, digamos, que no hay posibilidad en un sistema como esto que alguien te plantee que te va a resolver los problemas. Entonces hay un proceso de confianza en nosotros mismos como pueblo que se quebró y que no sé si se quebró, pero hicieron mucho daño. Nos tenemos que volver a eso, tenemos que volver a caminar en ese sentido. Yo desde la CETEP lo veo permanentemente en los compañeros. El poder hace todo lo posible para invisibilizar eso. Bueno, es la disputa que se viene, ¿no? No veo otro camino, ninguna cosa ni mágica, ni... Ese es el camino que tenemos desde mi punto de vista. Y no dejar a nadie afuera. Sobre todo lo que el sistema quiere excluir, nosotros tenemos que remarla, hacer todo lo posible para que esté dentro, peleando juntos. Yo veo eso como camino posible. Por supuesto que a eso hay que incorporar el debate político, el debate de ideas, el debate espiritual. Le incorporamos todo lo necesario. Pero ese es el camino. Este gobierno no nos puede ofrecer un futuro colectivo como te lo estoy planteando. El eje del trabajo ideológico de este gobierno es la fragmentación, permanentemente. Esteban Castro, el gringo, un militante, un compañero. La verdad que a mí me pone muy orgulloso poder escucharlo y que esa charla la podamos compartir. Te reitero, nos vamos a ver antes de fin de año y vamos a hablar más extensamente de la CETEP. Muy bien. Agrego, me parece que con hombres buenos, con mujeres buenas, todo es más fácil. Y el gringo es un hombre bueno en todo lo que eso significa, en todo lo que eso implica. Muchas gracias, gringo. No, gracias a vos, Chino. Gracias, hermano. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.